Bien, buenas noches chicos, un abrazo cordial, qué gusto saludarles nuevamente. Un segundito nomás enciendan sus cámaras por favor, como para efectos de registrar yo mis reportes que envío continuamente a las autoridades del instituto. Un segundito por favor, activen sus cámaras, por favor. David, qué gusto saludarles. Oigan, cada vez estamos menos, vean. Bueno, creo que Francisco está con la esposa. Pero igual me preocupa. Pero bueno, hay que seguir adelante. Un dato nomás, estaba chequeando el calendario académico y falta de esta clase de hoy una clase próxima, una exposición, de ahí viene la evaluación ya de la tercera parcial. Prácticamente este nivel, la última parcial era bien corta, ¿no? Si les había mencionado yo, entonces ya estamos prácticamente a puertas de culminar el primer nivel. Así es que meterle ganas, de echarle ganas un poquito más para salir en las mejores condiciones en esta etapa, ¿no? Para que pase sin ninguna dificultad al otro semestre. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a hablar, vamos a topar algunos temas de manera rápida, si se podría decir, dando a conocer cada uno de ellos, a lo que se refiere, en lo que se utiliza, en lo que podríamos llegar a utilizar en el futuro, o ustedes ya en el ámbito de su profesión, ¿no? Voy a compartir pantalla. Bien, les había más o menos enviado a hacer algún trabajo sobre lo que se refiere o lo que se refiere lo que es la comunicación en equipo. Miren chicos, esto de la comunicación en equipo es muy importante cuando uno se está en el ámbito laboral, pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y lo he aprendido a través de las experiencias o de las situaciones que han ido pasando o sucediendo en el trabajo, en los diferentes trabajos que yo he venido teniendo, ¿no? Sí es importante, lógicamente es muy elemental, indispensable la comunicación en equipo, porque lógicamente a través de esto es donde se van midiendo el logro de los objetivos, de las metas y de cada uno de los de lo que se pretende alcanzar dentro de la organización, de la empresa, de la institución pública, privada, etcétera, etcétera. Y repito, es muy importante este tema, ¿no? Lógicamente para que la empresa salga adelante, para que exista un rédito económico cuando hay, lógicamente, un fin de lucro, ¿no? En una empresa privada y en una pública para alcanzar lo que es el plan operativo anual, el plan anual de compras y ese tipo de detalles. Pero quería hacer un paréntesis y a lo que iba es que dentro de una empresa o de un trabajo hay que ser equipo, hay que trabajar en equipo hasta donde, ¿cómo les diré? Hasta donde nuestra conciencia, no se me viene la palabra en este momento, hasta donde nuestra ética nos permita. Porque de acuerdo a lo que yo he pasado, créanme que mucha gente quiere hacer equipo o quiere ser equipo de trabajo, lógicamente hasta para sacar cosas que no están dentro al menos de nuestros valores, de nuestros principios, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces dentro de las organizaciones existen personas que sí, sí, todos trabajemos en equipo, etcétera, etcétera, pero atrás de ello hay un fin, lógicamente económico puede ser, ¿no? Y ahí es cuando prácticamente se fracciona y llegamos al punto del no retorno en lo que es ya un trabajo en equipo, porque hay que, quizás algunos de ustedes han trabajado en el ámbito público, ¿no? Pero existe una institución que se llama la Contraloría General del Estado y es a donde que empieza a perseguirte, pues lógicamente es muy complicado. Entonces, repito, la comunicación y el trabajo es muy importante, es indispensable. Lógicamente, ser un solo engranaje para alcanzar los objetivos propuestos, todo está muy bien, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado y yo les mencionaba desde un inicio, eh, cuando quieren hacer cualquier situación, eh, cualquier cambio o cualquier situación, valga la redundancia, dentro de su empresa, háganlo siempre por escrito, porque muchas de las veces cuando se hace por palabras, el efecto colateral tiende a ser un poco desastroso en algunos aspectos. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, de lo que yo he trabajado, en alguna ocasión
teníamos un muy buen equipo de trabajo, ¿no? Estaba yo en la ciudad de Atenas trabajando por una empresa de vehículos y ahí siempre nos daban este tema de que sí hay que trabajar en equipo y que lógicamente para alcanzar los objetivos propuestos, etcétera, etcétera. Veníamos trabajando muy bien y de pronto pues de las personas prácticamente casi dueñas de la empresa tenía intereses un poco medios raros, ¿no? Oscuros. Valga aclarar que no por el lado derecho, sino lógicamente ya haciendo cosas que no estaban bien. Y aquí viene la ética de uno, ¿no? Porque muchas de las personas puede ser que por necesidad, lógicamente, puedan aceptar cualquier tipo de estas situaciones, ¿no? Pero no hay que poner en la balanza este tipo de situaciones o qué es lo que puede suceder si lógicamente uno accede a este tipo de cosas, ¿no? Y ahí, pues en el caso personal me tocó salir de este trabajo, ¿no? Porque se querían hacer cosas, lógicamente, que dentro de mi punto de vista no estaban bien y que no me parecían correctas. Entonces, repito, es muy importante, es elemental, es indispensable la comunicación en equipo para el logro de los objetivos, pero uno en lo profesional o como persona hay que saber hasta qué momento o hasta cuándo apoyas ese trabajo en equipo, porque lógicamente si es que la finalidad es llegar a alcanzar los objetivos propuestos haciendo cosas que no están bien, pues lógicamente hay que dar un paso al costado o saber comunicar por escrito. Esa parte siempre ténganlo muy en claro porque pueda que en el ejercicio de sus funciones, ya cuando sean profesionales, eh, no sé si ustedes han investigado, por ejemplo, más en el ámbito público, ¿no? Por ejemplo, las personas que están arriba, hablo de alcaldes, hablo de concejales, pueden ser altos directivos como directores departamentales, casi nunca aparecen, ¿no es cierto?, en los problemas que existen. Los que están en bajo rango son los siempre implicados, ¿no es cierto?, cuando firman papeles, etcétera, etcétera. Entonces, miren, repito, es importante el trabajo en equipo, la comunicación, todo trabajar. Pero cuando ustedes tengan una delegación en su trabajo, ¿no es cierto?, tengan mucho cuidado con todo lo que puedan llegar a firmar, con todo lo que puedan llegar a autorizar, etcétera, etcétera. Tienen que ser un poquito curiosos, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces no se llega a conocer a fondo a las personas. Y conozco amigos dentro del ámbito laboral, de amistad, que prácticamente por este tipo de situaciones, por decir, no, sí, todos trabajamos bien, no nos va a pasar nada, aquí todos estamos para arrimar el hombro, para sacar adelante esta empresa. Y posterior a ello, cuando ha venido el ente de control, repito, que se llama la Contraloría General del Estado, han tenido muchos inconvenientes, e incluso algunos de ellos han quebrado, porque les ha tocado vender su casita, su automóvil que con tanto esfuerzo lo lograron comprar lógicamente para salir de este tipo de problemas. Entonces, antes de entrar más a detalle, yo sí quería hacer un paréntesis y me parecía relevante este tema, ¿no? Porque dentro de mi corta experiencia, ya digo, sí ha habido, por ejemplo, para ir al grano, ¿no? Propuestas de, por ejemplo, firmemos así o hagamos este contrato para beneficiar a tal persona, porque me he dedicado muchos años y me sigo dedicando al ámbito de la contratación pública, el área de compras públicas, y eso es un área muy sensible a ser sobornada dentro del ámbito público. Entonces, repito, yo he estado en otras empresas donde dice, sí, trabajemos en equipo, pero cuando ya me vienen y me dicen, favorezcamos a tal persona, por lógicamente te pasen dinero, es muy complicado, eso es muy complejo y ahí ya se rompe todo tipo de relación, ya es un punto de no retorno, un punto de inflexión que lógicamente se queda ahí, ¿no? Y quedará a criterio, en este caso de ustedes, de continuar en esa organización, esa empresa o buscarse otra empresa mucho más pequeña, mucho, inclusive yo accedería a trabajar hasta por menos sueldo, pero con tal de trabajar siempre de manera honesta, de manera honrada, ¿no es cierto? Porque eso a la final, lógicamente, es lo que va a pesar delante de las personas, porque quizás no está tan fuera del tema, pero lógicamente lo que mal se hace, pues lógicamente tarde o temprano sale a la luz. Entonces, muchachos, siempre hay que trabajar de manera pensante, honesta y repito, todo lo que uno se quiera transmitir en una organización ya o en el ejercicio de las funciones, hay que hacerlo por escrito, porque de nada sirve decirlo después de una semana, no, yo sí le dije a tal persona que había que hacer esto, había que hacer aquello, si no hay un documento de respaldo donde diga, pues, en efecto se mencionaron este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso quería darles como una introducción que es muy elemental, es muy importante saber hasta dónde uno apoya a un equipo de trabajo. Siempre que vaya
por el lado derecho, pues bienvenido sea, pues caso contrario, hay que saber tomar decisiones en el momento oportuno para no verse involucrado en una serie de situaciones que lógicamente ya todos conocemos, como muchas de las veces nuestro país en las noticias se ven un sinnúmero de cosas, ¿no? Que se dejan ver las personas. Bien, yéndonos al, al efecto positivo de que lógicamente ya en nuestra organización eh, tengamos un buen equipo de trabajo, lógicamente todos con objetivos propuestos de manera sana. Quiero mencionar algunos de los beneficios de esta comunicación grupal. La distribución de tareas y recursos de una forma más eficiente, ayudando a reducir los tiempos de entrega. Otro de los beneficios es la motivación de los empleados de una forma sana. Con una comunicación efectiva, se sentirán más comprometidos con los objetivos, los compañeros y el líder que les coordina. Enfoque del equipo en varios objetivos específicos, lo que permite que todos avancen en una misma dirección al no existir malentendidos ni errores por fallos comunicativos. Todos los miembros del equipo se sentirán escuchados y con voz, ¿no es cierto? Es muy importante esto porque eh, me ha tocado trabajar también con personas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, con personas que quizás cuando uno estaba empezando, ¿no? A ejercer su profesión, personas que pues lógicamente saben, ¿no es cierto?, considerar a una persona nueva que recién está aprendiendo, otras que realmente no tienen esa susceptibilidad de transferir un poco sus conocimientos para lógicamente se amalgame, ¿no es cierto?, el grupo de trabajo. Entonces hay de todo, muchachos, siempre hay que estar con esa mente preparada de que no todo va a ser color de rosas en el ámbito laboral. Hay personas que toca tener una tremenda paciencia, ¿no es cierto?, para poder acoplarse a un equipo de trabajo. Es muy difícil este tema porque estás lidiando con qué lidias diariamente, con pensamientos diferentes, con ideologías diferentes, con formas de pensar diferentes, con experiencias diferentes. Entonces, siempre hay que tener esta mente abierta de, al lugar que vayamos, pues quizás no a todo el mundo le podemos caer bien, ¿no es cierto?, dentro del grupo de trabajo, quizás al inicio sí, pero de pronto ya luego se van viendo las diferencias por A o B circunstancias. Otra de las cosas muy elementales dentro de un equipo de trabajo es la retroalimentación. ¿Cuáles son los efectos positivos de esta retroalimentación? Es el primero, mejora la eficacia del equipo. La retroalimentación constructiva ayuda a los miembros del equipo a mejorar la eficacia de sus comunicaciones interpersonales y por tanto mejora la interacción en el equipo y su rendimiento. Segundo punto, ayuda al equipo a evaluar sus progresos. Permite al equipo a evaluar sinceramente su progreso con relación a los objetivos. Tercer punto, promueve un clima de apoyo mutuo. Esto es muy importante porque he visto también dentro de mi trabajo personas que llegan, ¿no?, muy motivadas y quizás se chocan con un jefe bastante complicado y prácticamente no saben que no resisten y se van de su lugar de trabajo, cambian de lugar de trabajo y hay personas que no están dispuestas quizás a afrontar este tipo de situaciones. Promueve un clima de apoyo mutuo. Ayuda a promover una atmósfera de seguridad y de apoyo mutuo debido a no tener que adivinar acerca de las relaciones de los otros. Como cuarto punto, previene las agendas ocultas. Previene la aparición de agendas ocultas destructivas, así como el surgimiento de rumores sobre disputas y sentimientos que no son afrontados mediante una comunicación abierta en el equipo y entre los individuos. Esto es bien difícil que se llegue a concretar porque, repito, por ejemplo, yo he conocido personas también, no sé si ustedes dentro del ámbito de sus labores diarias o de sus experiencias laborales, uno sí se llega con esa mentalidad, ¿no es cierto?, de armar un buen equipo de trabajo, de ser honesto, pero siempre hay gente que, ¿no es cierto?, como que, por ejemplo, les voy a dar un detalle. En una institución X municipal, había una persona que creo que alguna vez les mencioné que siempre manejaba o realizaba los contratos. Los contratos, ¿no? Y eso hacen a diario los contratos de obras, consultorías, adquisiciones de bienes, de servicios. Entonces era la única persona que realizaba los contratos dentro de la institución. Lógicamente le ponían a ella, ¿no? Para que le ayudes, dos chicas nuevas que llegaban a trabajar.
con todo el empeño, el ánimo, ¿no? Y prácticamente esa persona se negaba, ¿no es cierto?, a, lógicamente, enseñarles, les tenía por ahí en una esquinita haciendo por ahí un pequeño oficio, pero nunca, lógicamente, hubo esa predisposición de enseñarle, ¿no es cierto?, de, lógicamente, transferirle esos conocimientos para, hasta para que le pueda ayudar. Entonces, a la final, esa negatividad persistió y con el tiempo le tuvieron que sacar de esa parte, de esa área del trabajo. Entonces, repito, cuando uno va a ejercer la profesión o en cualquier ámbito laboral, siempre hay que estar predispuesto a toparse con todo tipo de personas, ¿no es cierto? Uno siempre trabajar dentro de los límites de hacer conocer desde un inicio sus valores, ¿no es cierto? Sus principios, pero lógicamente hay todo tipo de personas dentro del trabajo. ¿Cuáles son aquellas barreras que pueden interponerse o incurrir en la comunicación de un trabajo en equipo? Como primer punto tenemos lo que es la imposición o imponer. ¿A qué se refiere esto? Es a decirle a una persona qué debe hacer. Como es lógico, hay situaciones en las que actuar así es necesario. No obstante, es mejor estimular una comunicación abierta en la que los miembros del equipo se sientan libres para expresar sus puntos de vista y perciban un clima participativo. Esto es crucial en un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Alguien alguna vez dijo, no es líder el que ordena, ¿no es cierto? El que está ahí, tú haz esto, tú haz esto, todo esto, sino el que toma la posta y el que toma el liderazgo, ¿no es cierto? El que da ejemplo. Y lógicamente cuando las personas de la organización ven ese ejemplo, prácticamente las cosas se van dando solas, ¿no es cierto? Y dicen, no, si él está trabajando, está al frente, lógicamente hay que sumarse para alcanzar los objetivos propuestos. Otra de las barreras, amenazar. Si se utiliza o se utiliza la autoridad formal para obligar a otra persona a ceder, amenazando con consecuencias negativas, suprimirá completamente el espíritu de cooperación necesario en todo equipo de trabajo. Además, levantará un muro impenetrable para la comunicación abierta. Esto es muy complicado, ¿no? También a lo largo de mi vida he conocido personas, un amigo también que pasó este tipo de situaciones, ¿no? Le dieron un trabajo más o menos bueno, ¿no? Entonces, su jefe inmediato, lógicamente, dijo, si aquí quieres estar, tienes que hacer esto, porque se tiene que direccionar de esta manera. Entonces, miren, ya te van condicionando, ya te van amenazando, que si no te alineas a ciertos objetivos, perdón, a ciertas cosas que dentro de una institución se puede estar dando, pues lógicamente lo que te van a decir es, te van a dar un memito despidiéndote, ¿no? Entonces, miren este tipo de situaciones. A lesionar es decirle a otra persona del equipo lo que es y no es una conducta adecuada. Otro de las barreras que puede darse, ¿no? Aconsejar sin habérselo pedido. Opinar sobre cómo debe resolver otra persona los problemas sin que le hayan preguntado. Es posible que usted esté llegando a conclusiones sin conocer todos los datos. Sea por tanto cuidadoso y elegante cuando verdaderamente quiera ayudar a otro miembro del equipo. Es muy importante también este tema, ¿no? Otro de los detalles que se dan también con bastante frecuencia es el juzgar, hacer juicios negativos o evaluaciones de la otra persona, descalificando o minusvalorando su contribución dentro del equipo de trabajo. No, tú haces poco, tú prácticamente no haces nada, creo que no eres para este puesto de trabajo, y ese tipo de detalles pueden lógicamente romper la relación dentro del grupo de trabajo. Otra de las cosas, elogiar falsamente, ¿no? Todo lo contrario también, evitar dar elogios sin fundamento, sin motivos. Es una táctica de manipulación alejada del espíritu que debe prevalecer en un equipo de trabajo, ¿no? Este tipo de detalles son las cosas que se deben evitar porque tarde o temprano van a traer consecuencias negativas. Otra de las cosas que también he visto que se hace es el ridiculizar, no menospreciar jamás a otra persona, a sus propuestas. Si lo hace, generará sentimientos negativos en ella, al tiempo que impedirá que en el futuro los miembros del equipo se expresen con libertad y pongan en juego su creatividad. Lógicamente, las personas cuando les pasa esto, y esto, por ejemplo, en la universidad lo viví, quizás no en el ámbito laboral. Había una personita dentro de mi grupo de clase que se le dificultaba un poquito hablar. O sea, era muy buena estudiante,
se le dificultaba un poquito hablar y recuerdo que había una exposición de algún tema económico que teníamos que dar y algo se equivocó, ¿no? Y se le rieron unos compañeros y créanme que desde ahí ella no quería pasar al frente a exponer, era como que se cohibió muchísimo, ¿no es cierto? Prácticamente podía tener muy buenas ideas, así como dentro de su trabajo, pero ya cuando llegan a darse estos aspectos de hacer quedar mal a alguien o ridiculizar, pues lógicamente una persona puede, no conocemos cómo son sus sentimientos, ¿no? Y puede cohibirse, repito, y no dejar, no sacar todo su potencial por ese temor, por ese miedo, que lógicamente en una segunda oportunidad vuelva a ser ridiculizada y hasta en público. Miren, eso ha sido más o menos como un preámbulo que les he querido comunicar o expresar acerca de lo que es la comunicación en equipo. Repito, esto es muy fundamental y ustedes en algunos casos o en algunos aspectos me darán la razón. Puede que muchos de ustedes tengan más experiencia inclusive en el campo laboral que yo. Y repito, es muy importante la comunicación en el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos. Pero cuando ya te llegan a decir cosas que no están dentro de tus valores o a ofrecer cosas para favorecer a contratistas o ese tipo de detalles, pues prácticamente ahí ya se fracciona todo, ¿no? Y es donde uno hay que ser inteligente y hay que saber tomar decisiones como buen profesional con ética. Dentro del ámbito de la comunicación también hay otros elementos, algunos aspectos importantes que se van a dar o que van a vivir o que muchos de ustedes pueden participar e incluso organizar o formar parte de cuando ya lleguen a obtener su título profesional. Y uno de ellos es el panel de es un panel de comunicación. Un panel de comunicación es la reunión de un grupo de expertos donde lógicamente entre ellos van a conversar, ¿no es cierto? Van a debatir, van a poner sus puntos de vista dentro del marco del respeto, dentro del marco de la lógica misma, etcétera, etcétera. Entonces, repito, un panel de comunicación es, uno como asistente es muy enriquecedor asistir a este tipo de paneles porque lógicamente se sale aprendiendo mucho, ¿no? Porque las personas que están ahí son muy preparadas, que dominan totalmente un tema y que lógicamente pueden sacarte muchísimas dudas. Entonces, repito, un panel es la reunión de personas altamente preparadas para discutir diversos temas, ¿no? Puede haber un panel de médicos, por ejemplo, para hablar de temas de salud. Mucho de esto se dio por temas de la pandemia, ¿no es cierto? Muchos biólogos, etcétera, se reunieron para hablar sobre este tema. Hay paneles de educación donde lógicamente se exponen cuáles pueden ser los avances para reducir las brechas, ¿no es cierto?, en el ámbito de la educación. Hay paneles relacionados a política, ¿no es cierto?, con personajes que saben muchísimo de política. Hay paneles de personas muy profesionales que se reúnen para conversar temas de relaciones internacionales. He estado chequeando mucho este tema y muy concurrentemente en estos últimos días por ustedes saben, ¿no? El conflicto que hay entre lo que es Rusia y Ucrania por este tema de la invasión del territorio. Entonces, muchos expertos se reúnen en paneles a conversar sobre temas de geopolítica, temas de relaciones internacionales, los efectos colaterales que implican, ¿no es cierto?, este tema de detalles. Entonces, ese es un panel de comunicación, repito, una reunión de expertos, ¿no es cierto? No de tantas personas, 5 o 7, depende, ¿no es cierto?, del espacio muchas de las veces que se reúnen. Entonces, para dar una lectura a lo que se refiere, de acuerdo a este autor, dice, un panel de discusión es un formato de discusión de cara a un público o en privado, en el que existe una mesa o panel de invitados cuya opinión sobre una materia específica y determinada se desea escuchar. Estos invitados se denominan panelistas y ellos hablan por turnos, de manera organizada, en torno a un tema en el cual pueden aportar diferentes perspectivas y razones. Suelen ser coordinados por un mediador o moderador, que por lo general no manifiesta su opinión o se reserva en un punto medio o neutro. El público, asimismo, se abstiene generalmente de participar en el debate, a menos que en el mismo se les brinde una opción. Por lo general, dice esta búsqueda es al final, ¿no es cierto?, aquella discusión. Entonces, repito, el panel es la reunión
que se tenga muy claro esto, ¿no es cierto? De gente muy profesional, de gente que puede aportar muchísimo. Yo sí he asistido, no para participar, porque creo y considero que me falta muchísimo todavía por aprender, pero, eh, pero sí para escuchar a aquellos profesionales más en el ámbito de la educación, en el ámbito de la administración de empresas. He tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, con grandes catedráticos de la Universidad de UNIR, de la ESPE, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante si en algún momento ya más o menos se flexibiliza este tema de la pandemia, sí les recomendaría de forma personal, ¿no? Es muy importante que cuando ustedes lleguen al ámbito de su profesión tengan unos conocimientos mucho más amplios, porque quizás en el trayecto de las materias no se adquiere todo lo que uno se necesita, entonces hay que ampliar un poco más los horizontes, ¿no? Entonces, cuando tengan la oportunidad y vean algún evento que no sea tan costoso, asistan. Es muy enriquecedor como persona escuchar a este tipo de profesionales con gran trayectoria, muchos de ellos escritores de libros, muchos de ellos han publicado ya cientos de artículos científicos, ¿no es cierto? Entonces son personas que pueden aportar un criterio muy relevante, ¿no es cierto?, para nuestra formación. Entonces, a eso se refiere cuando prácticamente se menciona lo que es un panel en el ámbito de la comunicación. Esta técnica es comúnmente utilizada cuando un conjunto de especialistas respecto a un tema desea hacer extensivo su conocimiento a un público en general. Por ello se disponen a una especie de panel, dando la cara a un conjunto de personas que desean ampliar su comprensión, precisamente lo que les había dicho hace un momento. Esta modalidad es común en la realización de conferencias, donde los especialistas preparan sus ponencias y luego dan apertura al público para expresar dudas y opiniones sobre lo expuesto. En muchos casos se propicia la realización de un debate. ¿Qué tipo de panel tenemos? De acuerdo a lo que se ha investigado, tres, ¿no? El primero, un panel especializado. El panel de invitados se compone de profesionales especialistas en la materia, como científicos, académicos, etcétera, ¿no es cierto? Lo que les había mencionado, muchos de ellos con grados de doctor, con gran trayectoria o reconocimiento a nivel nacional, donde se presenten e incluso internacional. ¿Cuáles son el otro tipo de panel público? El panel de invitados se integra por personas de diversa extracción y características, elegidos al azar como los jurados de los juicios. Y un panel mixto, donde es un panel de invitados que combina la presencia de especialistas con la popular, ¿no? Lógicamente hay personas, para diferenciarse, pueden estar sentadas como las de la imagen al frente y hay un público que los escucha, ¿no? Muy detenidamente. ¿Cuál es la estructura de un panel de discusión? Los paneles de discusión suelen estar formados de entre 3 a 5 integrantes, siendo 7 el máximo aceptable para que el debate sea operativo y no se desorganice. Se estima que un panel de discusión dure alrededor de 2 horas, en las que cada panelista tiene una misma cantidad de tiempo disponible entre 10 y 15 minutos para exponer su perspectiva lo mejor posible. Para ello deben evitar desvíos y divagaciones, ¿no es cierto? Es decir, no salirse del tema, no irse por otro lado, no salirse del formato establecido para lo que fueron convocados. Luego de la fase de presentación se da inicio a una fase de discusión o de debate en el que se formulan preguntas por el moderador, el público o los propios panelistas. También se permite el intercambio de opiniones, la interrupción y la réplica siempre y cuando se respeten las normas de intercambio organizado de ideas. Miren, aquí se me viene algo a la mente. Miren lo que dice, se permite el intercambio de opiniones, la interrupción y la réplica siempre y cuando se respeten las normas de intercambio organizado de ideas. Voy a hacer un paréntesis aquí, les quiero dar un ejemplo de lo importante que es cuando uno se está hablando de mantenerse dentro del marco del respeto, de la cordialidad y valga la redundancia del respeto mismo de las personas que están a nuestro alrededor. Hace 2 semanas me llamaron a una reunión. Sí les había comentado que trabajo en un proyecto para unos municipios. Estábamos en una reunión y teníamos nosotros como dentro de nuestro trabajo no tenemos la parte jurídica, nos está faltando.
y por ausencia de presupuesto, por bajos recursos, no hemos contratado un abogado especialista. Entonces nosotros nos apoyamos en un criterio, esto es entre un paréntesis, ¿no? Es de un criterio jurídico de cualquiera de los GATS, sea del Sacha, del Loreto o del COCA. Entonces necesitamos un criterio jurídico porque estamos en un problema medio grande por un proyecto y necesitamos ya finalizar ese tema. Es por eso que también me tiene medio saturado esa situación. Entonces, habíamos escuchado un criterio jurídico, ¿no? Y de pronto alguien del trabajo dijo como que no estaba de acuerdo con ese criterio, entonces se complicaron un poco las cosas porque no sabemos cómo salir de este tema para aplicarle, para ser más claro, para aplicarle unas multas a un contratista incumplido. Digamos, el criterio jurídico de acá nos decía que es sobre el 100% y otro decía sobre el 30%, ¿no? Entonces ya nos entró la duda porque, repito, cuando uno se hacen las cosas mal dentro del ámbito público, lógicamente, como dije hace un momento, luego viene el tema de la Contraloría y es complejo. Pero bueno, entonces nos llamaron a una reunión, ¿no? No lo podríamos llamar, bueno, podríamos llamarle, no podríamos llamarle exactamente un panel de discusión porque faltaban expertos, pero bueno, habían dos abogados que lógicamente les llamaron los alcaldes para discutir de este tema, ¿no es cierto? Para ver cuál era el mejor camino que debemos tomar nosotros como funcionarios para no perjudicarnos nosotros, para no perjudicar a la entidad y para saber sancionarle al proveedor irresponsable que hasta el día de hoy no cumple un contrato. Entonces nos llamaron, ¿no? Hace unas 2 semanas en la alcaldía de La Joya de los Hachas, estábamos ahí. Llegaron los alcaldes, nos sentamos ahí, llegaron los dos abogados, se saludaron cordialmente. Bueno, empezó el uno a exponer sus puntos de vista, ¿no es cierto? A decir que ellos conocen mucha terminología legal, mencionaban algunas leyes, reglamentos jurídicos, por eso. Créanme que el primer abogado se tomó la molestia de hablar más o menos unos 15, 20 minutos y el otro le escuchó muy, muy en silencio, no le escuchó toda su presentación. Cuando le tocó el turno al otro, el otro abogado le iba como interrumpiendo, ¿no es cierto? Le iba como interrumpiendo, no le dejaba culminar, entonces las cosas se salieron un poco de control, entonces yo realmente vi que, digo, esto no, o sea, no está llevando a ningún fin para bien, porque el objetivo de llamarles a ellos para ese panel de discusión era para nosotros sacarnos de esa duda, esa inquietud en la parte jurídica, pero lógicamente ellos ya, hasta el último, créanme que ya el uno se puso de pie como para quien dice, ya bueno, aquí estoy yo, si quieres, les voy a hacer crudo, así, vayámonos a la fuerza bruta, ¿no? Pero afuera, ¿no? Entonces yo sí me quedé un poco así como con una desazón, porque digo, no, un profesional a ese nivel debe guardar siempre una compostura. ¿Y de qué por qué me acordé de esto? Porque dice aquí, se permite el intercambio de opiniones, la interrupción y la réplica, siempre y cuando se respeten las normas de intercambio organizado de ideas, ¿no es cierto? El respeto mutuo. Entonces, este panel de discusión ya se salió de toda forma del formato, entonces ya prácticamente casi se van de palabras, estaban los alcaldes, ni siquiera respetaron a las autoridades, entonces sí fue un poco caótico. Entonces, miren, hay que saber manejarse, hay que saber tener la suficiente madurez para saber aceptar criterios diferentes, ¿no es cierto? Porque uno no puede ser el dueño de la verdad en un tipo de discusión. Entonces, miren, son cosas que prácticamente no se pueden dar y siempre se debe manejar este tema dentro del marco del respeto. Por ejemplo, ¿qué siento que yo falto ahí? Que una autoridad prácticamente diga, ya, por favor, señores, de acá les trajimos a que nos den un criterio y nos ayuden, ¿no? Para que ustedes se pongan a pelear entre ustedes, ¿no es cierto? Nos faltó un poco más la parte de la autoridad ahí, pero eso, miren, sucedió y eso se puede dar comúnmente dentro de varios temas. ¿Cuáles son los elementos de un panel de discusión? Lógicamente los panelistas, los cuales son personas cuyos conocimientos, perspectivas o saberes los hacen idóneos para abordar una temática, justamente a lo que nosotros digamos, ¿no es cierto? A sacarnos una incógnita, pero todo ya se distorsionó. Y que por ende constituyen voces calificadas para explicarlo, demostrarlo o debatirlo. Debe haber también un moderador o coordinador, un director del debate cuya postura en torno al tema debe ser neutral o en todo caso no debe influir en la dinámica del mismo. Se mantiene de forma objetiva las reglas de la discusión y respetando la igualdad de oportunidades. Aparte de ello, debe existir un público
donde son todos los individuos que presencien el debate y que bien podrían o no participar en el mismo, en algún momento determinado que lo permita. ¿Cuáles son los consejos para moderar un panel de discusión? Uno de los consejos, el primero, dice presentar a los panelistas al inicio del evento y brevemente antes de su primera intervención. Lógicamente ahí se leen todo lo que son las experiencias de currículum vitae, ese tipo de cosas. Segundo punto, explicar rápidamente cuál será la estructura del debate y cuándo se permitirá las preguntas. Tercer punto, procurar y coordinar el derecho a la palabra y la réplica para evitar que todos hablen a la vez y lógicamente no se vuelva una interrupción en masa ahí, ¿no? Intentar traducir a un lenguaje accesible las conclusiones a lo que un exponente llegue cuando le haga preguntas. Y como parte final, procurar que se conserve el orden y el respeto a lo largo y ancho del debate, lo que les había mencionado. Cuando ya se empiezan a faltar el respeto dentro de lo que es un debate de un tema muy específico, ¿no es cierto?, donde se supone que las personas que están ahí opinando o interviniendo son profesionales de mucha trayectoria o expertos, lógicamente ya se ha perdido la razón de ser de lo que es un debate dentro del marco del respeto. Ahora pasamos a otro tipo de escenario, ¿no es cierto?, lo que es una mesa redonda. ¿Cuál es la diferencia entre una mesa redonda y un debate, un panel, perdón, panel de discusión? Recuerden ustedes lo que les mencioné. En el panel de discusión es la reunión de expertos, ¿no es cierto?, que lógicamente se ponen a conversar, ¿no es cierto?, entre sí de cualquier tema en específico. En la mesa redonda es todo lo contrario, ¿no es cierto? Se puede haber un experto y el resto puede ser lógicamente personas que empezamos a hacer preguntas de temas que no conocemos, ¿no es cierto? Es la gran diferencia, que aquí pues lógicamente puede estar liderado solo por una persona que conozca un tema a profundidad. Miren, la mesa redonda es una técnica grupal para dar a conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado con el enfoque polémico. La mesa redonda puede ser utilizada como forma de presentación en un evento científico o en una actividad docente como el seminario o la clase taller, ¿no es cierto? Dentro de clases, es un ejemplo de estos, ¿no? Dentro de clases, por ejemplo, si estuviéramos presencial, hiciéramos una mesa redonda, ¿no? Pusiéramos unas sillas ahí, lógicamente el docente, en este caso mi persona, sería el que lleve un tema de conversación. Yo iría haciendo varias preguntas a ustedes dentro de su experiencia, algunas participaciones, ¿no es cierto? Entonces, todo sería muy enriquecedor, aprenderíamos todos, ¿no es cierto?, con inquietudes, preguntas y respuestas, pero siempre liderado por una persona y en este caso un docente. Este tema sí se aplica muchísimo dentro del ámbito de lo que es la docencia y el efecto mismo de la cátedra. ¿Qué componentes son los de la mesa redonda? Los componentes personales de esta técnica son los siguientes. Moderador es la persona que preside, coordina y enlaza al grupo del debate. Puede ser nombrado por el comité científico o surgir como el que propone los temas. Hay otros que se llaman expositores, personas invitadas por el moderador, las cuales tienen igualdad de condiciones para exponer sus criterios, son conocedores del tema, pero con aristas diferentes de sus criterios, dado por la experticia en subtemas o por el enfoque de estos, ¿no es cierto? Muy importante este tipo de situación. Y como punto número 3, el público, miren ahí, como justamente está en la gráfica, el cual es parte del debate, por lo que no será un simple observador como ocurre en un panel, ¿no es cierto? En un panel es bastante limitado. Si es que las personas del panel acceden a darte la palabra, lo harán, si no, ahí quedará solo como una escucha, ¿no? Pero en el caso de la mesa redonda es mucho más participativa, ¿no es cierto? Mucho más flexible en ese tema. Hay otro elemento también que se da dentro de lo que es ya poco a poco ustedes irán descubriendo, lógicamente adquieran su título profesional y deseen aprender más y más. Hay otro tipo de evento donde se comunica varias situaciones, ¿no? Se denomina simposio. Y para este autor, el simposio es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla una temática en forma completa,
y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión continuada. Los especialistas exponen durante 15 a 20 minutos y un coordinador resume las ideas principales. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y responden. A ver, en el panel, ¿no es cierto? Todos están sentados, ¿no es cierto? Y pueden conversar entre ellos, ¿no es cierto? En la mesa redonda hay una persona que está liderando o dos que conoce un tema mucho más que las otras y el resto prácticamente puede limitarse a hacer preguntas para aclarar dudas e inquietudes. En el simposio se reúnen especialistas, pero aquí, por ejemplo, pasan, ¿no es cierto?, a hablar de forma independiente ante un público, ¿no es cierto?, acorde a la programación y cuando les toque, ¿no es cierto? Entonces ahí no va a haber interrupción, como lo puede haber un panel, ¿no es cierto?, donde prácticamente está hablando y el otro puede intervenir y así van aclarándose dudas. Entonces es la diferencia con el simposio. Son de igual manera grupo de expertos en el ámbito de la comunicación de cualquier tipo de tema, pero repito, pasa un atril y tendrán su tiempo prudente para expresar sus ideas o lo que ellos quieran transmitir, comunicar o para lo que les hayan contratado o se hayan preparado. ¿Cuáles son las características de un simposio? Los expertos, los exponentes o personas encargadas de intervenir deben ser expertos en la materia que se va a tratar. Los participantes pueden intervenir sucesivamente con el fin de refutar o apoyar las tesis expuestas, aunque la intención no es polemizar, sino informar. El coordinador introduce el tema, presenta a cada uno de los ponentes y enuncia algunos datos de su vida profesional y académica. El público se limita a escuchar, aunque generalmente al final se da un espacio para hacer preguntas. Suele distribuirse un abstracto o resumen escrito de los principales puntos que se han tratado en el simposio, ¿no es cierto? De igual forma, dentro de alguna preparación extra que he realizado, sí me ha tocado asistir también a este tipo de eventos y créanme que es muy bueno. Asistí, por ejemplo, antes de incursionar en el ámbito de la docencia, asistí a un simposio en la ciudad de Guayaquil de docentes muy preparados en el ámbito universitario, donde daban consejos, ¿no es cierto?, de cómo ser un profesor, cómo ser con tus alumnos, cómo actuar con tus alumnos, cómo llevar de mejor manera tu clase. Entonces, en lo personal sí son eventos que me han servido muchísimo, donde prácticamente he aprendido mucho y siento que me falta muchísimo por aprender. Entonces, yo más bien les daría una reflexión y al mismo tiempo un reto de que prácticamente hoy con el tema de la virtualidad es mucho más fácil, ¿no es cierto?, acceder a un simposio virtual, a un panel de especialistas virtual, ¿no es cierto? Ya no estamos limitados tanto por el tema de viajar y ese tipo de detalles. Entonces, aprovechando la tecnología, les invito a que sean curiosos, por ejemplo, métanse a muchas páginas en Facebook, hay muchas universidades, institutos, que en la mayoría de ocasiones lanzan estos eventos de manera gratuita e incluso muchos de ellos certificados, ¿no es cierto? Que mucho más allá de tener un certificado, créanme que el conocimiento que uno se adquiere cuando se asiste a este nivel de conferencias con gente de muchos años de preparación es muy, muy, muy relevante dentro de lo que les puedo mencionar como experiencia. Otro de los temas, otro de los, eh, de los aspectos donde uno se usa el tema de la comunicación es la conferencia, ¿no es cierto? Precisamente les envié a ustedes un trabajo acerca de un video, ¿no es cierto? Miren, se da mucho este tipo de detalles, charlas, tipo conferencia, ¿no es cierto? En lo que es TED. Entonces ahí ustedes, como habrán analizado, ¿no es cierto? Esta persona, pues lógicamente la lleva un poquito de manera un poco más informal, ¿no es cierto? Pero prácticamente hay conferencistas muy buenos, motivadores muy buenos, donde de igual forma se aprende, ¿no es cierto? Esto ya es un poquito más informal, ¿no es cierto? Donde tú llegas, hablas al público, puedes hablar de tu propia experiencia personal, ¿no es cierto? Y salirte un poquito de la formalidad, ¿no es cierto? Pero al final hay que alcanzar el objetivo propuesto de exponer un buen mensaje que lleve a la motivación, al aprendizaje. Una conferencia es toda aquella reunión, normalmente con un alto grado de participantes y de espectadores, en la que se trata de realizar un debate sobre determinados puntos, promover una marca o abordar un tema,
para desarrollarlo desde el conocimiento y con diferentes perspectivas que enriquezcan el discurso. Es uno de los medios principales con los que las grandes firmas dan a conocer sus nuevas estrategias, iniciativas o incluso productos. Miren, entonces aquí hay gente muy especializada, ¿no? Repito, esta parte de la conferencia ya es un poquito más informal, no es tanto como las otras, ¿no? A pesar que siempre también se maneja dentro del ámbito del respeto, de la cordialidad. Pero aquí ya pueden haber un poquito más de como de chistes, ¿no es cierto? De interactuar con las personas, de no hacer que las personas se aburran y ese tipo de detalles, ¿no? Entonces aquí las personas que llevan adelante una conferencia manejan muy bien la destreza corporal, ¿no es cierto? De tonos de voz y todo ese tipo de temas, ¿no es cierto? E inclusive la preparación de los audiovisuales, efectos, todo ese tipo de detalles, hace que todo se reúnan lógicamente para que la persona o las que están en el público capten todo lo que ellos quieran transmitir. ¿Cuáles son las fases o los pasos para organizar una conferencia? Miren este personaje de la imagen. ¿Alguien me puede decir quién es? ¿Lo han visto alguna vez en alguna conferencia? ¿O han escuchado alguna conferencia? Es un motivador que realmente yo sí lo he escuchado muchas veces. Me parece muy interesante. E inclusive a nivel internacional ha sido invitado por varios presidentes. No recuerdo un, no recuerdo un evento donde se presentó como motivador. No recuerdo en qué país fue, pero dio una conferencia muy, muy buena, ¿no? ¿Alguien de ustedes lo ha visto? ¿Lo reconoce? ¿Nadie? Bueno, al ratito vamos a ver un video de unos 5 minutitos acerca de lo que realiza esta persona, ¿no? Se llama Daniel Javier, es un mexicano, lógicamente conocido a nivel internacional por dictar conferencias, charlas de motivación, charlas educativas, charlas hasta cierto nivel espiritual, muy buenas realmente a mí me ayudan muchísimo. Siempre lo veo porque considero que soy una persona que necesito aprender, que necesito chequear lo bueno de otras personas, lo que van haciendo, ¿no es cierto? Para retener lo bueno, quizás algunas cosas malas no lo haría, a pesar que de él no he visto cosas negativas como de otros conferencistas que muchas de las veces suelen lanzar un poco de palabras medias fuera de onda, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los pasos para organizar una conferencia? Definir objetivos, temas a tratar y agendarlos. Segundo, seleccionar los participantes. Tercero, dejar claros los objetivos al iniciar la reunión. Cuarto, elegir un moderador. Quinto, empezar a tiempo y finalizar a tiempo. Sexto, restringir el uso de dispositivos innecesarios. Séptimo, terminar con un plan de acción. Y por último, evaluar el desempeño de la reunión, ¿no es cierto? A mí siempre me ha gustado este tema de hablar en público y este tipo de detalles por el hecho de que, no sé, para ir ya ganando terreno, ¿no es cierto? No sé, porque uno es como que tiene nervios y este tipo de detalles. Entonces siempre me ha gustado este tipo de cosas hasta el día de hoy. No he logrado lo que una vez me mentalicé, aunque no lo descarto todavía. Siempre es tiempo como para retomar los ideales, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es una persona que en lo personal me inspira a seguir adelante, cuando a veces quiero tirar la toalla, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el otro día estuve saturado así, no les miento, muy saturado por el otro trabajo, entonces yo dije, ¿será que tengo que renunciar al instituto? Porque realmente no doy. Y porque en la vida hay que uno centrarse, ¿no? Y decir, no hay, las cosas si quieres hacer algo, tienes que hacerlo bien, ¿no? Porque no puedes como que estar a medias dejándole las cosas. Entonces, bueno, estuve chequeando o escuchando algunas conferencias de este personaje que les menciono, entonces es como que me reactivé de nuevo y hay que seguir adelante con Ñek. Entonces les voy a poner un videito muy corto y después les voy a preguntar qué les pareció, en qué les llamó la atención o a qué tipo de reflexión les llama, porque cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, cosas que nos están pasando, ¿no es cierto? Y que realmente puede que esta cápsula o este pequeño video nos pueda levantar el ánimo. Déjenme compartir pantalla de este video. Denme un segundito. Oigan, por cierto, adivinen a quién le tocaba poner el himno nacional en la presentación de hoy. No sé por qué no me salía, les juro que ya me estaba poniendo color de hormiga. Y qué raro, tampoco asoma acá.
Déjame un segundito. A ver dónde está ese video. ¿Dónde está ese video? Ya, el precio debe ser diferente. No sé si se descarga con otro tipo de formato. Escritorio. Aquí. Escritorio. No. ¿Por qué no saldrá? Me avisan si se escucha ya. O si se ve también. Querido, Confírmeme, ¿se ve? ¿Se escucha? Se ve, pero no escuché Pero nada. no se escucha, ingeniero. Ya. Se lo estoy haciendo mal. Eso es precisamente lo que me pasó temprano. Me quedé como 10 minutos esperando el... Se quedaron como 10 minutos esperando el himno nacional. Qué raro, no sé por qué no aparece el video. Debería aparecer en escritorio para poder proyectarlo. Y eso es lo que me pasó temprano. ¿Tendrá otro tipo de formato? Déjeme abrirle aquí. A ver. Inge, buenas noches, pero creo que eso también le pasó a la rectora, ¿verdad? Que ella era que hablaba y no se le escuchaba en la reunión de rendición de cuentas. Pero ella Oiga, se salió y luego otra vez se metió no sé qué les pasó, pero nos en pusimos a rendición hablar de como cuentas. 5 minutos. Y ya estaba ella también que ya daba botes porque no se activaba el audio y realmente sí se complicó un poquito ese tema. Pero bueno, ya logramos solucionarlo. Y yo estuve proyectando el video en vivo en otra página de Facebook. Pero bueno, a ver. No entiendo por qué no se puede visualizar. Por ejemplo, si quisiera proyectar este video, sí se asoma. A ver, este no es, pero confírmeme, ¿se ve y se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Sí, por ejemplo, yo tengo cargado todos los videos en el escritorio y no asoma el que necesito proyectar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguramente también era porque no se reproducía, era como que tenía en pausa la pantalla. ¿Quién? En el video anterior que puso del orador que iba a poner, ¿Seguro? creo, porque en la pantalla se mostraba, bueno, yo miré que estaba en pausa. querido, A ver, vamos a hacer un nuevo intento. Intento liso. Basic. Files. Dropbox. Basic. Pantalla. A ver, ahí me confirman si se escucha ya. querido, la verdad es que ya no es posible que te... ¿Se escucha o no? No se escucha. Es que eso no entiendo, ¿cachan? El mismo video está en el escritorio donde prácticamente les proyecté el otro, pero no entiendo por qué no asoma cuando quiero proyectarlo por la parte de acá de ese video. ¿Cómo se llama este video? Un segundito. El precio debe ser diferente. El precio debe ser diferente. Ya lo encontré. No soporta el formato, dice. Ay, Dios. ¿No le sale un mensaje a ustedes? ¿No? Ya entiendo por qué me está pasando esto. Por ejemplo, debe estar descargado en formato diferente a MP4. Puede ser. Bueno, voy a ver si es que lo puedo proyectar directamente desde YouTube. La verdad es... A ver. Me confirman si se escucha ya. que ya no es posible que te dé miedo emprender algo. ¿Se escucha?
retoques. Dele play. Algo nuevo y que no te aterres a quedarte 40 años en la misma silla soñando. No puede ser, no, dijo el Delfín Quispe. Me imagino que el mensaje no es de tan gran impacto, por eso no se puede reproducir. Qué mala que eres, Natalia, hoy. Qué raro, en serio. Déjenme ver en qué formato están los que sí me asoman y en qué formato están. Mostrar propiedades. Archivo MP4. Ingeniero, ¿y si nos pasa el link y lo vemos? Sí, puede ser, ¿no? Listo, luego opinamos sobre el mismo. Listo, ahorita les paso el link. Dura 5 minutos y medio, entonces más o menos a los 6 minutos, 7 minutos les consulto. Muchas gracias por la sugerencia, si no aquí me voy a volver loco. Listo, les pasé por interno ya. El video dura 5 minutos y medio. Es muy bueno. Si pueden, grábenlo. Ese nombre es un conferencista muy bueno. Y en algunos momentos de la vida sí ayudan este tipo de cosas, ¿no? Chequéenlo. A las 8:07 les consulto. Yo también voy a ir chequeando para no olvidarme el desarrollo de este tema. Con volar. Carajo, ¿quieres volar y te sigues juntando con los que te despluman? ¿Que no te das cuenta que lo único breve en esta tierra somos nosotros? Carajo, si sigues viendo el reloj, siempre llegarás tarde a la vida. Supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida. Ok, hay paz, hay gozo, bien por ti. Has encontrado el contentamiento. Pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother. Y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el $1,000,000, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú. Te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo, coño. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Hazlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No. Mejor cambia. Mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo. Y por favor, observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes en nuestra vida. Lo más importante no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. El mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración y de motivación, coño. La mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron. Sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes. No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todo lo hubiéramos colonizado.
Pensamos que el mundo nos debe. Nada ni nadie te debe nada, brother. Para conquistar hay que entrar en guerra. Hay que salir a la batalla. Hay que tocar la trompeta, perder por ahí algunos pedazos de piel, recibir golpes, perder algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que la vida es un picnic, carnal? No, por favor. Muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer. Esta es la única manera de poner ante un dilema tu vida. O te hundes o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya. Todos necesitamos cierto poder de ferocidad en esta selva. Ruge o quédate como la víctima, carajo. ¿Cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿Qué no te das cuenta que ese es el precio de ser diferente? El precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la autenticidad del ser humano. Mejor decide ser un loco emprendedor en vez de ser un empleado amargado. Deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio. Apresúrate a equivocarte porque así entenderás que no son errores sino experiencia acumulada. Por favor, sobra alimento pero te falta hambre. Y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás, carajo, prepárate. No existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, discierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje. No puedes regresar a tu casa y decir: hoy pude haber vivido sin este día. Eso es un verdadero asesinato, brother. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra. ¿Capichi? ¿Qué tal? ¿Ya lo culminaron? Ya, ingeniero. Ya un ratito más esperemos. ¿Listo? Listo. Voy a comenzar por Francisco, a ver, ¿qué te pareció? O sea, bueno, antes que empieces tú, no, o sea, en lo personal, por ejemplo, no como toda la vida a veces se siente bajoneado, ¿no? Y voy a ser honesto, siempre la primera persona que nos puede ayudar es Dios, lógicamente, ¿no es cierto? Porque los que somos creyentes, respetando el credo de cada uno de los que puedan estar presentes, pero siempre Dios primero sobre todas las cosas, ¿no? Pero sí son cosas que también ayudan. Este tipo de detalles, ¿no es cierto? De personas que te pueden inspirar, de que te pueden dar un buen consejo. Y al menos a mí, en lo personal, sí me ayuda muchísimo ver
conferencias no solo de Daniel, ¿no? Hay otros muy buenos también, inclusive de, no recuerdo este nombre, Carlos Muñoz también me parece que es un tipo que da muchos consejos a emprendedores, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero consultar así de manera rápida o lo que se quieran demorar. Francisco, ¿qué te pareció esa cápsula pequeñita, no? Pero muy, muy estremecedora. Sí, ingeniero. Bueno, en lo personal, pues yo siempre me gusta ver a este señor Daniel. Ah, ya. Es un buen motivador, sí. De verdad que yo me he visto algunos videos de él y él habla mucho en una expresión que te hace estremecer, te hace hasta llorar. Yo hasta he llorado, la verdad. Claro. Yo soy sincero, yo en el trabajo he mirado esos videos y sí llegan hasta el alma. Y sí, la verdad, él más me conmovió ese discurso que dio allá en Venezuela, cuando justamente estuvo haciendo ese problema que tenían ahí. Y ahí sí lloraron la gente, como lloraba. Sí, es Sí, verdad. de verdad que es muy, muy impactante las palabras. Y lo más que todo lo que me llama la atención de él es que no usa muchos personajes, simplemente lo hace él y la esposa. Claro. Son los dos, la camarógrafa es la esposa y él es el que habla intensamente. Porque yo he visto detrás de cámaras de él también cuando él al prepararse un video de esos, él se ríe, o sea, arma primero el escenario. Y sí, llama mucho a la reflexión, llama mucho la atención y es muy importante en el ámbito, en la vida personal, pues ha impactado a muchos en las expresiones, dando motivación para que no. Entonces, sí, me parece muy, muy interesante. Y he visto ese discurso ahí en Venezuela que todavía no me olvido, que es muy, muy impactante, que habló pero con el corazón. Tienes razón. Eso podía contar yo. Muchas gracias, Francisco. En Chile también dio una conferencia fatal. Eso, yo me las he visto en todas las conferencias en los países, en Perú, en las calles de Perú, ahí grabó un video, pero excepcional. Sí, eso es. Muchas gracias, Francisco. Precisamente justo del tema de Venezuela, el que no me acordaba el otro día, porque sí es uno de los videos impactantes. Y uno hay que reconocer, ¿no? Lógicamente a uno también, al menos yo soy bastante sentimental, lógicamente si se me fueran las lágrimas por cada una de las situaciones o cosas que están pasando en ese lugar, ¿no? Y mucho más allá de ello, lógicamente es una persona que sí te motiva, sí te ayuda. Es como que te da un empujoncito, ¿no es cierto? Cuando a veces queremos flaquear en algunos aspectos de la vida, ¿no es cierto? Querer, posiblemente algunos de ustedes digan, chuta, ya no quiero estudiar, quiero dejar a todo acá, pero es como que, ¿no es cierto?, motiva, ¿no es cierto? Y una de las cosas de este cortito video es, él te incentiva, ¿no? Estudia, devórate libros, aprende, ¿no es cierto?, para que lógicamente pueda ser un instrumento para enseñar a otros. Eso me parece muy, muy, muy bueno por parte de él. David Monge. Pues sí, yo lo que entiendo del video que nosotros como personas, nosotros como personas a veces somos, no luchamos por nuestros sueños, siempre queremos servir, como él dice, y no nos sacrificamos y a veces somos conformistas, porque sí, yo siempre he querido ser más, pero a veces me limito, así como usted mismo dice, a veces da ganas de renunciar al estudio, porque sí es un poquito cansado, pero hay que darle ahí, como él dice, hay que darle, sí, las palabras que dijo me llegaron y yo la verdad sí he visto a veces en TikTok le he visto a él que sabe dar
unos consejos, como quien dice, pero no le he visto mucho, pero ahorita que le vi lo que dijo es algo motivador, de que hay que terminar lo que se comenzó, para así seguir logrando objetivos, porque uno de mis objetivos es así, tener mi propio negocio y tener mi tiempo para, como quien dice, viajar, Claro. ir a visitar a mi familia, vivir, como quien dice, no vivir esclavizado, porque si el trabajo sí esclaviza. Claro, Eso es verdad. yo sobre Gracias, video. David. Excelente, no, sí, tienes toda la razón y lógicamente te animaría, ¿no? Bueno, se respeta también los gustos de cada persona, pero, por ejemplo, las conferencias completas de este personaje son muy emotivas en algunos casos, en otras muy reflexivas que te llaman, te ayudan, ¿no es cierto?, a seguir adelante, a dar un impulso más cuando uno se está flaqueando en ciertos aspectos de la vida. Y pues sí, a todos nos ha pasado este tema, este detalle, ¿no? Lógicamente queremos abandonar muchas cosas, pero como alguien dijo, los sacrificios de hoy son el mejor futuro del mañana, entonces siempre hay que ser optimistas y meterle ñeque para alcanzar esos objetivos. Natalia Troya, te escucho. Tú que eres tan elocuente. No, pienso que el vocablo extendido que tengo es porque he leído, pero no, pienso que soy normal, mortal como todos. A ver, sí, es un excelente personaje. Tengo entendido que también ha dado conferencias aquí en Ecuador y que las reseñas como tal han sido súper buenas. En lo particular no escucho, ni siquiera sigo a este tipo, sin embargo, el mensaje que dejó en la cápsula trató de ser muy enfático, de que las cosas no te van a caer del cielo y de que quejarte tampoco te va a ayudar ni te va a llevar a ningún lado. Entonces, los primeros pasos siempre son los que más se teme en la vida profesional, laboral, en cualquier, pienso yo que en cualquier escenario. Pero también depende muchísimo, o sea, yo siempre creo y considero que la familia tiene un rol súper importante, muy importante. Entonces, responsabilidad nuestra es educar a nuestros hijos, llenarlos de esa fortaleza, hacerles reconocer que el mundo es tan grande que ellos se los puede devorar. Pero sí, es verdad, hay familias en donde ni siquiera eso nos enseñan, lo tenemos que aprender leyendo, muchas veces también cayéndonos. Entonces, parte de la vida es eso, el conocerse, el autoconocerse, el de equivocarse, pero el de continuar avanzando y creciendo de manera personal y profesional. Entonces, sí, muy acertadas las palabras del Daniels. Muchas gracias, Natalia, también muy oportunas tus palabras, lógicamente son muy centradas en lo que estamos hablando. Yuvix. Yuvix a la una. Aquí. Iba a hablar. La verdad, este orador yo sí lo he escuchado. Lo escuché por primera vez cuando estuve en lo que era el colegio en primero de bachillerato. Entonces, desde ahí comencé a seguirlo y así. El contenido que acabé de ver fue muy impactante, la verdad. En otros casos también tiene la parte en la que dice, no solamente de la que nos dice si te caes te vuelves a levantar con más fuerza, sino más bien es que así se cometa los miles de errores, así nos equivoquemos varias veces, habrá algo que en ese error se hizo bien, pero sigue siendo mal. Entonces, al momento de que vamos a volver a corregir, al momento de que vamos a volverlo a intentar, nos damos cuenta que el error se está desapareciendo. El error de nosotros, más que todo, es enojarnos, frustrarnos. A veces hasta decimos, no, ya no puedo más, yo no intento más, y así, y así, y así. El error es nuestro, no es el trabajo, no es la práctica, no es lo que estamos
en ese preciso momento preparando o algo. El error somos los humanos, ya que nosotros nos estancamos y asimismo nos delimitamos, nos liberamos de todas las cosas que nos pase, pero de ese error siempre hay un como quien dice, un ánimo que nosotros mismos nos podemos, levántate o dale si puedes, tenle paciencia o ponle esto, no sé, hay algo que a veces nosotros, porque a veces realmente lo necesitamos, porque a veces tenemos ese punto de que, yo ya ahí dejo, pero sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos que presentarlo, o a veces tenemos que seguir en esa parte, pues entonces tenemos ese espíritu de nosotros que dice, tienes que volver a intentar. Y esa es la frase que nos dice, es que detrás de cada error siempre hay algo que está saliendo bien y no nos damos cuenta. Y eso puedo decir de mi comentario. Excelente, Yurixa. Muy centrada tus palabras, creo que sí se ha captado todo, por parte de todos mismo el mensaje, ¿no? Glenda. Glenda a la 1, Glenda a las 2. Aquí estoy. Ok. Que mi hija me estaba molestando. Pues, como todos mis compañeros ya han comentado, pues un video muy acertado, ya que nos motiva con sus palabras a poder seguir en nuestros sueños, en nuestras metas que nos hemos forjado. Pues sí, yo soy una de las personas que sí me encanta ver estos videos así reflexivos, porque también soy una persona cristiana que también nos han inculcado hacia a que todo lo que nos hemos propuesto, pues alcanzarlo y no dejarlo en la deriva, en medio camino, sino que si es de sufrir, hemos de sufrir, pero siempre llegando hasta la meta, a cumplir nuestros sueños con mucho esfuerzo, pues eso es lo más primordial. A ver, cuando ya estemos en la cima, pues ver hacia abajo y decir, wow, lo que hemos alcanzado. Pues eso. Muchas gracias. Muy motivador. Muchas gracias, Glenda. Muy acertadas también tus palabras sobre lo que acabas de mencionar. Por último, Michelle. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Pues a mí todavía lo estoy procesando, porque justamente fue como que el mensaje que necesitaba escuchar en mi vida personal, porque la verdad he estado pasando unos problemas familiares, problemas de salud, y se me ha hecho muy complicado en mi vida personal, y créanme lo que me llegó como anillo al dedo, hablándolo así. Claro. Me pareció muy buena conferencia, como le digo, me dejó sin palabras, que estas agüitas en los ojos se me hizo, como que me atinó, Lice. Muchas gracias por habernos compartido el día de hoy ese video, que tal vez algunas personas estamos pasando por malos momentos en nuestras vidas, y para que me pareció un excelente tipo que tal vez ha pasado también por muchas malas rachas, se puede decir, y de él también, como dijo la compañera Cisneros, que de los malos de los errores hay algo que aprendemos y tratamos de corregirlo para poder seguir adelante, Inge. Muchas gracias, Michelle. ¿Se dan cuenta que quizás puede ser un video, no, pero se dan cuenta del poder de la comunicación y la expresión? ¿Se dan cuenta que esto tiene un poder, ¿no es cierto?, de influir? ¿Y qué tal si esa persona influye en nosotros y a gran escala, ¿no es cierto?, influye a millones de personas a nivel mundial, pero nosotros podemos ser ese instrumento para poder influir
a personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, familiares, amigos, ¿no es cierto? A que sigan adelante, no se descuiden, prepárense, ¿no es cierto? Entonces, miren, dentro de sus trabajos mismos, yo escucho cada una de sus ponencias muy atentamente y lógicamente yo chequeo y digo, sí hay potencial, o sea, sí hay potencial aquí, ¿entienden? Porque ustedes pueden ser esas personas que a través de la comunicación, de la expresión, de todo lo que estamos analizando, en los diferentes ámbitos que se pueden dar, ¿no es cierto? Ustedes pueden llegar a influenciar y a motivar a muchas de esas personas, sean familiares, sean amigos, círculo social cercano, personas de su trabajo, ¿no es cierto? Pero miren, a través de una correcta comunicación y bien realizada, con pocas palabras, bien centradas, uno se puede llegar a comunicar grandes cosas y puede influenciar, ¿no es cierto? Que una persona de pronto ya está bajoneada, ¿no es cierto? Y dice, no, pues como que ya no quiero continuar en mi trabajo, como que ya no quiero continuar en mis estudios, o como que estoy medio bajoneado en ese aspecto, ¿no es cierto? Es como que te levanta, te anima, ¿no es cierto? Y muchas de las veces también en ese detalle, pues a eso estamos llamados, ¿no es cierto? En el ámbito de la amistad, del círculo social, en lo profesional, ¿no es cierto? Las personas que creemos en Dios y todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Miren, entonces, la importancia y el poder de la comunicación es tremenda. Cuando nosotros sabemos manejarlo o utilizarlo de una manera correcta, esto trasciende, ¿no es cierto? Y yo al menos en lo personal, por ejemplo, a mí siempre personas, ¿no es cierto?, me han dicho, me encanta conversar contigo, Pedro, porque tú sabes escuchar y en su momento sabes dar un cierto consejo, ¿no es cierto? Personas que entraban en ciertas dificultades económicas y todo ese tipo de detalles. Entonces, de una u otra manera, miren, esto es muy importante, quizás a veces nos vamos por este lado, nos vamos por este lado, pero llegamos al tema central o al meollo del asunto. Repito, de lo importante que es saber transmitir o comunicar ideas, ¿no es cierto? Porque qué tal si esta persona, Daniel Javis, nos dice todo este mensaje y nos estaba diciendo, es muy importante motivar, hay que seguir adelante, pues chicos. Entonces es como que no llega, ¿no es cierto? Como que no impacta, ¿no es cierto? Pero es la manera de ser, la forma de ser, la energía que transmite, me parece increíble de esta persona. Y a todos nos pasan problemas, dificultades, a mí también, o sea, digo, a veces chuzo, ¿será que sí avanzo con ese detalle? Lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Los dos trabajos me tiene saturadísimo, pero bueno, digo, no es un reto para mí. Si me propuse ser catedrático universitario, tengo que seguir adquiriendo experiencia, entonces yo me pongo esas metas, ¿no es cierto? En algún momento tengo que lograrlo, tengo que viajar, en algún momento también me gusta este tipo de detalles, ¿no? Entonces son cosas, son metas que nosotros nos proponemos y que pues con la bendición de Dios, si Dios nos ayuda, podemos alcanzarlas, pero repito, la comunicación y la expresión tiene un gran poder que cuando la sabemos utilizar bien, podemos ayudar muchísimo a personas que están pasando por dificultades muy complicadas en cierto aspecto. Miren, antes de darle la palabra, ya te doy la palabra, Francisco, no sé si me estás pidiendo la palabra. Por ejemplo, yo me he topado con personas muy deprimidas, ¿no es cierto?, que están a punto de tomar decisiones muy, muy complejas. Y ahí viene este asunto de la comunicación, ¿no es cierto?, de qué es lo que tú puedes decirle en esos momentos complicados, ¿no es cierto?, o cómo puedes suavizar un momento de tensión dentro de tu relación de pareja. Entonces, son cosas que sí es muy importante saber aprenderlas, adquirirlas, saber comunicar de manera correcta una idea sin lastimar, sin herir a otro, de saber comunicar ideas que te desafíen, ¿no es cierto?, a seguir adelante, a alcanzar esos sueños, a alcanzar esos objetivos que nos propusimos en un inicio, ¿no es cierto?, y que por una u otra circunstancia está como que queremos ahí dejar tirar la toalla, pero no, hay que seguir adelante, chicos. Hay que seguir adelante para que, lógicamente, lo que ustedes se han propuesto, créanme que después va a ser gratificante verles, pues, lógicamente, ya en el ámbito profesional, que hayan alcanzado sus objetivos. No sé si algo quieres mencionar, Francisco. Sí, sí. Bueno, quería acotar sobre la presentación que hizo con el Daniel, pues muy, muy acertado todo. Y yo he visto también videos de él, más videos así, y también, no sé, es bueno, comparto así algunos exponentes que son muy buenos en dar consejos, así. Está también ahí Miguel Ángel Cornejo, es un mexicano también, un conferencista, pero tenaz. Es verdad. Tenaz, por Dios. De este chino Yokoi Kenji también, ese es otro excelente. Yo, la verdad que cuando yo paso en el trabajo mirando esas conferencias, pues la verdad son excelentes exponentes. Y
pues también como para motivarnos y salir de eso, pues ahí también está Peter Albeiro, que es un colombiano comediante, que eso es también buen exponente. Eso, y bueno, pues con todo, pues como le decía, pues muchas gracias por compartir esas clases de videos, pues nos motivan a seguir adelante. Muchas gracias, Francisco. Muy bueno tu aporte, sí. Bueno, aunque Miguel Ángel Cornejo falleció hace algunos años, ¿no? Pero realmente es un motivador muy importante también, Yoko y Kenji. Y para las personas que tienen un poquito más, que no le huyen a este tema, ¿no es cierto? Hay un predicador que tiene unos consejos muy buenos, se llama Dante Gebel. En el 2015 o 2013, no recuerdo, tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, Argentina, en el estadio de River, un montón de gente, entonces es una persona que motiva muchísimo, ¿no es cierto?, para las personas que digo que creemos en Dios y que lógicamente este tema no nos apena, ¿no es cierto?, de creer en Dios y sabemos que estamos bajo su voluntad, entonces es un motivador muy bueno también que me ha ayudado muchísimo en lo personal, créanme que hay veces en la vida que hay cosas que a uno lo bajonean, lo deprimen, ¿no es cierto?, que uno se siente sin fuerza, sin ganas de seguir adelante por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, les cuento algo ya un poquito más en confianza a veces. Yo digo, qué bacán vivir solo, ¿no? Pero a veces en un momento me digo, rayos, estoy solo. ¿Sí me entienden? Es como que a veces digo, no, ya me gustaría estar casado, ya tener un hijo. No sé, si hay etapas en la vida como que te sientes así, ¿no? Ya veo la cara de Natalia, mejor no tengo. Pero sí entiendo ya esa parte, pero, por ejemplo, hay altibajos en la vida, digo, no. Yo les había comentado hace muchos años y ya me iba a casar, no pasó nada, o sea, se fue todo el piso, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, sí, a veces estoy solo, digo, me gustaría tener a alguien con quien conversar y ese tipo de detalles. Entonces, por ejemplo, en esas etapas de la vida, son cuando, al menos en lo personal, si es que tuviera que poner en una categoría, lo pondría en primer lugar, porque lógicamente viene con fundamentos ya más de la vida cristiana y ese tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, Dante Gebel, Daniel Javison, Yoko y Kenji también son personas muy buenas que te pueden ayudar. Sí, es verdad eso. Muchas gracias, te agradezco, Javier, por ese aporte, ¿no es cierto? Que de una u otra forma son ayudas que no está mal, ¿no es cierto?, transmitirlas y que lógicamente nos pueden ayudar en cualquier momento o circunstancia de la vida que estemos pasando, que sea dificultosa y que a veces se quiera interponer como una barrera enorme entre los objetivos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Natalia, parece que me estabas pidiendo la palabra, ¿o no? Ya. Listo, chicos. Bueno, creo que culminamos por hoy el día de hoy, la charla, lo que les he querido mencionar. De una u otra forma, siempre trato de llegar a ustedes con una especie de reflexión también para que se animen para seguir adelante, para seguir luchando, chicos. Créanme que lo que están haciendo es la mejor inversión de su vida y los momentos que hoy están pasando, quizás de dificultades, pues después los puedan aprovechar, los puedan disfrutar. Una mayor comodidad, si se podría decir. Eso nomás. Les quiero poner de nuevo para que se registren y su link de salida. Quiero solicitar que al final de la charla se quede 5 minutitos conmigo, Michelle, por favor, en el Zoom mismo. No sé si puedas, Michelle, ¿me confirmas? Sí, Inge, sí, correcto. Listo. Listo. Ahí está el código de clase de salida. Regístrense, por favor. Y ya les enviaré una tarea cortita para no martirizarles de esta última temporada. Les enviaré una tarea para la próxima semana. Ya como digo, tenemos una clase más. Luego viene una exposición y luego ya viene la evaluación de la tercera parcial. Prácticamente estamos cerrando este primer ciclo. Sí. Entonces, chicos, los que ya se están registrando ya pueden salir de la sala y nos despediríamos, ¿no? Yo me quedo un momentito con Michelle.